Hola, acá estamos una nueva semana política, el programa del Mostrador Televisión. Y bueno, como siempre con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, nuestro auspiciador, primera universidad privada en acreditarse en investigación, líder en investigación. Hoy día tenemos un invitado para darle un poco de contexto a cosas que están pasando en la sociedad chilena, a un famoso y muy renombrado historiador joven, Juan Luis Ossa, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, Juan Luis. Hola, Federico. Muchas gracias por la Muy invitación. bienvenido. Muchas gracias, Mirko. Y bueno, nuestro Mirko Macari, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pues. Un día curioso como hay afuera gente, estudiantes, para empezar una nueva marcha. Entonces me gustaría que conversemos un poco sobre el movimiento estudiantil y su papel. ¿Qué papel está jugando ahora? El movimiento 2016. Estamos en el movimiento 1.6. 1.6, la precisión. El rol que está jugando, quiénes son, ya no son los mismos de antes, tienen menos masividad que antes, pero al mismo tiempo tienen más agresividad que antes. Todo indica, por lo que uno ve en los distintos medios audiovisuales que han tomado registro de lugares que han estado en toma. ¿Qué opinas, Juan Luis? Bueno, efectivamente yo creo que Mirko tiene toda la razón. Este es un movimiento muy coyuntural, muy del 2016. Es lo que pasa con los estudiantes. Los estudiantes dejan de ser estudiantes, van creciendo, dejan de ser jóvenes y dejan de una u otra forma de pertenecer al movimiento, al grupo que los vio nacer, ¿no? Y digo eso también porque me parece que se ha ido desdibujando un poco el gran paraguas en torno al movimiento estudiantil. Y que la popularidad que alcanzaron en el 2011 es una popularidad bastante justificada y legítima en muchos sentidos. Porque habían sintonizado con la clase media chilena. Y que habían sintonizado como con la idea de que la educación tiene que ser mucho más que algo de mercado, digamos, y que para autolegitimarse se necesitan ciertas categorías de calidad, cierto estatus, ¿no? Me da la impresión que la progresiva radicalización del movimiento actual ha ido delegitimando la posición y la importancia de las demandas que habían alcanzado el 2011, y me parece que lo que hemos visto en el INBA en los últimos días es una clara señal de ese proceso progresivo de delegitimación, ¿no? Pero por otro lado, Mirko, lo hemos dicho aquí, si no hay movimiento en las calles, los legisladores no avanzan. La clase política no se hace cargo. Yo creo que tú lo dijiste bien, las imágenes que hemos visto. O sea, los estudiantes no tienen cabal comprensión de que vivimos en la época de la telepolítica, ¿no? Homo videns, decía Norberto. Había perdón, no era Bobbio, era otro autor italiano. Entonces, todo es lo que vemos, ¿no? Entonces nos muestran 15 minutos del noticiero que parten con los destrozos en el INBA, ¿no? Impactante, la violencia, hay toda una categorización y no se discute esa premisa, ¿no? No digo que no sea cierto, si es evidente que hay un destrozo. Entonces los estudiantes parten derrotados porque la construcción es mediática. Ahora, ellos evidentemente no son los únicos los que cometen la violencia. Hay un movimiento estudiantil mucho más diverso, hay lugares en toma, el Carmela Carvajal, el Manuel de Sala, que no tienen ningún destrozo. En el Manuel de Sala hay talleres de yoga, ¿no? Hay discusiones constituyentes, pero eso no va a salir en la televisión. Entonces vivimos el defecto de la telepolítica, cuál es la habilidad que tuvo el 2011 que no tiene hoy día. Tuvo una articulación, ¿no? Eso fue posible porque había una mayor densidad política detrás. Tuvo un rostro, incluyendo un rostro lindo de categoría mundial como Camila Vallejo, y tuvo efecto sorpresa y novedad. Entonces, lo que hoy día vemos es un movimiento que carece de esos elementos mediáticos. Porque pero aporta a esta altura, lo mediático es decisivo, oye, es tremendo. Ahora, si el movimiento existe, ese es un hecho político. Y lo interesante acá, porque tenemos esta cosa tan chilena, ¿no? Por algo siempre hemos hablado del partido del orden. Entonces, lo importante es que todo se dé dentro de un marco de orden. Si eso se sale de ese orden, ya es condenado inmediatamente, esto no puede ser. Cuando lo que corresponde es, creo yo, desde el punto de vista de la complejidad, es preguntarse qué pasa, ¿no? Con que estamos asistiendo a un movimiento mucho más inorgánico, por una parte, donde pequeños grupos, porque son pequeños, ¿no? Tienen
ánimo incendiario, contestatario, radical, que son capaces de destruir su propio establecimiento. Eso es una falla de la misma educación. Entonces tendemos la clásica categoría de decir, son delincuentes. Apliquémosles la ley, y apliquemos una ley más severa, y con eso lo solucionamos, porque el delincuente es otro. Esa es la gracia de la construcción conservadora del concepto del delito, que el delincuente no lo produce la sociedad, es un tipo malo per se. Es un tipo que está fuera de la norma porque quiere estar. El lombroso, el estereotipo lombroso. Y eso te habla de la incapacidad de los liderazgos de complejizar los problemas y entender momentos críticos de la sociedad como el actual. Mira, yo estando bastante de acuerdo con lo que está diciendo Mirko, me parece que hay un problema que es aún más estructural, digamos, y que permítanme volver al concepto de la legitimidad. Porque tú nombraste algunas de las características claves del movimiento del 2011, como la Camila Vallejos, como digamos, la sintonía, etcétera, pero también la legitimidad que fueron construyendo, ¿no? Porque si hay una clave en los movimientos que no son unívocos, digamos, son muy difíciles de conseguir esa sintonía, esa digamos, agrupación de intereses que puedan, digamos, sustentarse en el tiempo, ¿no? Y eso yo creo que el movimiento del 2011 lo consiguió porque consiguió autolegitimarse. Mi crítica al movimiento actual es que está muy lejos de conseguir eso, ¿no? Está muy lejos de lograr la sintonía legitimadora del 2011. Bajo ningún respecto llegaría a la conclusión de que los estudiantes actuales son unos vándalos y unos digamos, delincuentes, y que hay que aplicarles la ley per se, digamos. Más bien, lo que yo les pediría a los estudiantes es que al menos busquen algún grado de legitimidad ante la coyuntura política, con el efecto de conseguir en el público lector, digamos, en el público que ve la tele también, ¿no? Porque también la tele, el 2011, los primeros meses, también se enfatizó mucho los desórdenes, las marchas, los encapuchados. Pero aún así, el movimiento estudiantil le quebró la lógica a la información audiovisual. El movimiento estudiantil le quebró la lógica de la televisión al partido del orden que dices tú, pero lo hizo porque logró legitimarse, ¿no? Me parece que el movimiento actual está muy lejos de aquello, ¿no? Eso lo logra por una cuestión muy evidente, que el movimiento estudiantil, buena parte de su éxito radica en que es contra Piñera. Eso permite que tenga el apoyo de la oposición política, que tiene, claro, un respaldo político en su minuto. Y dice, ven, y además venía en la campaña municipal, entonces Toá podía decir, el alcalde de derecha, que solo quiere reprimir las tomas, y entonces hay una energía. Ya, pero hay una construcción discursiva, no tienen ninguna, hoy día no tiene ninguna energía detrás. No, porque esa energía que estaba ahí, el sistema, esa parte de la oposición del sistema político, la oposición a Piñera se suma a decir, ven, sí, porque este país es inhumano, invivible, el neoliberalismo, y Piñera es y la gente, sí, porque esto es inmediato, pues estas cuestiones los países son inmediatistas, la cultura de la comunicación televisiva es inmediatista, no tiene memoria, no tiene registro, es la sensación del momento. Era muy fácil marchar contra Piñera por las condiciones estructurales, es mucho más complejo marchar contra la concertación, la nueva mayoría, contra su tejido social, su rol de articulador del orden en el centro político. Yo estoy de acuerdo, porque la derecha no sale a apoyar a los estudiantes. La derecha te dice, por favor, más Paco, por favor, más leyes, más duras, y apoyan a Burgos. Entonces, ese juego político, los medios, juega del lado de los medios. Yo estoy de acuerdo, pero eso de la televisión. Pero eso es lo coyuntural, yo creo que está muy bien explicado. Pero si uno va un poco más atrás, aprovechando que está Juan Luis, que es historiador, ¿no? Uno va más atrás. Las sociedades cada tanto tienen momentos como estos, en que la juventud quiere algo muy distinto de lo que el partido del orden de esa sociedad determinada. Retirar el statu quo. Exactamente, claro. Porque bueno. Todas las juventudes hacen eso. Todas las juventudes, pero algunas con más ganas que otras, y en algunos momentos son momentos icónicos. Hablemos, por ejemplo, del momento de los hippies. O de la toma de la Católica del año 67, ¿no? El movimiento de los Mapus. Que cambió Chile. Pero Chile tuvo la capacidad de absorber esa capacidad. Bueno, pues vino dictadura y otro cuento. Pero a partir de la toma hasta el 73 fue una sociedad que estaba cambiando producto de esa energía, estaba, por alguna forma de decir, cooptando el partido del orden del momento, cooptando a esa gente, esa energía, y transformándose, porque al momento de cooptar hay una transformación. Los hippies en los fines de los 60 transforman la sociedad norteamericana. Y hoy día hay un Obama porque hubo un movimiento hippie, entre otros factores, y hubo un movimiento pro derechos civiles de Martin Luther King y otros, y los Panteras Negras. Todo eso, la sociedad norteamericana, sus dirigentes, su partido del orden del momento, logró
cooptar e incorporar esa energía y transformar ese país. ¿Seremos capaces de lo mismo? A ver, yo creo que los jóvenes siempre andan buscando matar al padre. Digamos. Acabo de escribir Así una se columna, mueve la historia. claro, entre otras fuerzas. Entre digamos. otras fuerzas. Acabo de escribir una columna sobre eso, en donde argumento que es muy natural de las nuevas generaciones estar siempre buscando matar al padre, a lo que los Una antecedió. pulsión Digamos. freudiana. Claro, y es una cosa que pasa en la política, pero en la literatura, Es en una las artes pulsión. visuales, digamos, es una pulsión freudiana. Y me da la impresión que en el 2011 fue el periodo donde en los últimos 20 años más fuerte se vio a la juventud, digamos, enfrentando la idea de que sus antecesores eran ilegítimos y que por lo tanto había que habían hecho barrer puras con cosas malas. puras cosas malas. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, el movimiento estudiantil del 2011, como también un poco el actual, se para no solo enfrente de Piñera, yo estoy de acuerdo, en contra de Piñera, pero sino también en contra de la vieja concertación, ¿no? Es decir, los padres biológicos e ideológicos de la izquierda estudiantil pasó a ser mirada de forma completamente ilegítima por aquellos hijos que habían crecido durante la concertación. Si tenían 20 años, digamos, en el 2011, es decir, crecieron en dictadura, pero sobre todo en los 90, ¿no? Me da la impresión que ahora, en cambio, es más bien los jóvenes de derecha, que hay muchos columnistas dando vueltas, los que andan buscando matar al padre a como dé lugar, ¿no? En algunos aspectos le encuentro razón, en otros aspectos no tanto. El problema con el argumento de la juventud es que la juventud pasa y no te puede servir para siempre. Afortunadamente. ¿No? Afortunadamente. Es un defecto que se quita con el tiempo. Bueno, es que los sueños de juventud tienden a ser eso, sueños nomás. Entonces, en algún minuto hay que construir. No, pero hay una energía buena, constructiva, que la sociedad obviamente, tiene que aprovechar. Por supuesto, pero en algún minuto tú tienes que construir un relato que vaya más allá de la juventud, porque si no te quedas en una cosa veinteañera que no. Lo que pasa es que, claro, la energía del 2011 todavía vive, de hecho viene de antes, la del 2006. Bueno, claro. Los pingüinos originales. De hecho, son los mismos Los jóvenes. movimientos sociales se construyen más en grandes, el tiempo, aprenden de la experiencia y se benefician. El 2011 es un aprendizaje, el 2006. De nuevo, no vamos a negociar con la élite. Y esa es la fuerza que tiene y levanta su propia dirigencia. Y este de 2016, que es profundamente inorgánico, tú decías en un sentido muy poco político, en el sentido tradicional, sí, no responde a estructuras políticas tradicionales, es muy disperso, porque tiene que ver con una energía de un tiempo muy, muy distinta a la lógica del eje izquierda-derecha del siglo XX chileno. Entonces hay que leerlo en ese registro de redes sociales, de anarquismo en el sentido más puro de la palabra, de autonomía del individuo, no de la orgánica la idea del colectivo es muy potente en estos grupos, y eso el sistema no tiene capacidad de complejizarlo. O sea, en el 2011 hay Partido Comunista. No, pero el 2011 o sea, hay había una revolución democrática, hay organizaciones detrás. hay mucho también base, mucho colectivo, todavía esa cultura se mantuvo, Pero ¿no? De ir a las bases, a la votación. En el 2011 también hubo mucha protesta, cuya primera foto era la violencia. Bueno, pero lo que perduró no fue eso. Pero es que la pregunta es ¿por qué no perduró eso? El problema hoy día... Vamos a ¿qué le parece? Sí. Como nos vamos a alargar, ya volvemos en unos segundos. Saludos a todos los que nos han seguido por Periscope. Estamos de vuelta con la Semana Política, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, con Juan Luis Osa, historiador, profesor académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y con Mirko Macari, nuestro director de prensa. Mirko, te interrumpí. Sí, estaba ahí entusiasmadísimo, pero te interrumpí. Aquí yo creo que la principal responsabilidad de esto, porque no hemos entrado mucho en el movimiento en sí mismo, ¿no? Es de un gobierno que efectivamente tomó las banderas del movimiento, buena parte de esas banderas, y el objetivo era encauzar políticamente dentro del sistema ese cambio, y eso ha sido un fracaso, claramente. O sea, el movimiento estudiantil, con la fuerza, la violencia o las características que tenga hoy día, ¿no? Es consecuencia de un gobierno incapaz de procesar esa energía. Y eso tiene que ver con una ambivalencia, una ambigüedad que tiene que ver con la personalidad de la presidenta, pero también con las condiciones políticas. O sea, el gobierno es básicamente una construcción de fuerzas políticas tradicionales,
¿no? Que operan en la lógica de la transacción en el Congreso, ¿no? Y que son incapaces, por diseño del propio gobierno, de enarbolar un relato de sentido de este cambio. Se han hecho leyes, cambios legislativos, pero no han sido acompañados de un discurso de transformación. Entonces, y no ha sido trabajada la desconfianza que sigue habiendo en los estudiantes, porque no ha sido socializado ese proceso. Porque entró a la cocina la política. Ahora hay dos lecturas. Una es que inevitable esto tiene que entrar a la cocina la política, y ahí entonces la gente simplemente tiene que mirar de afuera. Y la otra es que hay que cambiar la política para que el proceso de construcción sea integrativo y sea distinto. Y el gobierno ha buscado el ancho camino en medio y ha sido un fracaso. Y por eso que tiene los números que tiene, porque obviamente la oposición lo va a criticar y lo va a cuestionar, no puede quedar contenta, ¿no? Y los sectores del movimiento estudiantil no sienten que han sido parte de este proceso. Lo sienten marginado. Yo diría el efecto además porque se ha Burgo. construido un hombre perro gato, una cosa que no entiendo. Exactamente, un inquieto, entonces no deja contento a nadie. Mi pregunta es, y es media contrafactual la pregunta que voy a hacer, pero ¿habría sido posible de otra forma? En el sentido de que siempre hay una gran distancia entre la estrategia discursiva o el relato, lo que se denomina como relato, y la praxis política, ¿no? O sea, tú puedes prometer 4 grandes reformas y llevarlas a cabo en 4 años mediante decreto, digamos. No estoy diciendo que la presidenta haya hecho eso, pero sí, sin duda, ha habido una distancia abismal entre la propuesta y la ejecución, ¿no? Y es lo que ocurre cuando la política, finalmente, es la última que entra en escena, ¿no? Es decir, que hayan transacas en el Parlamento no es intrínsecamente malo, No, por ¿no? cierto. Porque así es la política, finalmente. Lo que pasa es que se han llevado a cabo esas transacas de forma errónea, digamos. Se ha hecho mala política, finalmente. Entonces, hay una gran diferencia entre el discurso y tenemos una clase política con carencia. Esas transacas son entre grupos que no tienen representatividad. Porque es distinto si tú tuvieras un congreso legitimado, donde se expresan distintas fuerzas. Tú tienes un congreso impugnado por Soquimich, o sea, tienes la bancada Soquimich, tienes la bancada Guandina. Totalmente, pero además hacen mala política. Entonces, hacen mala ¿quién va a salir política. de ahí? No hacen bien la política, digamos, no entienden de política. A ver, no entienden que la política es mucho más compleja que salir con un Twitter, que salir con el Facebook. O sea, son construcciones que demoran, y esto lo digo, digamos, a todos los sectores, ¿no? Yo creo que lo que ha fallado acá, más que el discurso, más que la estrategia discursiva, son los proyectos políticos en ejecución. Porque no hay densidad política, estamos en un eso personalismo que se trata de ocupar eso el poder por el poder. Sí. Y como tú eres historiador, muy probablemente mi tesis es que la presidenta trata le manda un discurso para decir este es el primer gobierno de un nuevo ciclo. Yo creo que está correcta en la idea de un ciclo que muere, pero su gobierno se transformó, terminó transformándose en el último gobierno del viejo ciclo, con todos los vicios evidentes. El vagón de cola. Todos los vicios que existían, que estaban tapaditos, que no vislumbraba de este ciclo de la transición. Hoy día se hacen evidente con todo este proceso. El problema con esas promesas de que lo mío es el nuevo ciclo es que olvida que los ciclos no nacen de la nada, sino que tienden a ser muy continuistas con los ciclos anteriores. Entonces, cuando tú te paras ante la opinión pública diciendo yo soy la nueva voz, yo soy el nuevo ciclo, ahí no estáis haciendo buena política finalmente, ¿no? O sea, te estáis comiendo o pasando a llevar el ciclo que te permitió llegar a ser un nuevo ciclo. Okay. ¿No? Porque ella es parte del antiguo ciclo. Pero todo el rato, su mentalidad, por supuesto, son parte de lo antiguo. Pero incluso más de un ciclo anterior al ciclo anterior. Por supuesto. Oye, pero aprovechemos esto de los ciclos de la política y de cada gobierno. Hubo cambio de gabinete, ¿cierto? Tenemos nuevo ministro del Interior. Volvimos al ciclo anterior. Claro, que me interesa saber eso. ¿Qué es lo que en esta lectura que estamos haciendo, qué significa ese cambio? Mira, hay cosas que dan para grandes lecturas como movimiento estudiantil y otras que no la dan. Dentro de un gobierno que es parte de un proceso de decadencia de la política, un cambio de ministro no creo que vaya más a una coyuntura, ahora igual es una coyuntura interesante. Pero, o sea, yo lo señalaba ayer en la columna aquí en el Mostrador Televisión. O sea, el gobierno no va a remontar por el cambio de ministro. No creo que ciertas cuestiones esenciales se vayan a mejorar. Pero hay algo que no podía ocurrir,
que tu principal enemigo tú tuvieras ese jefe de gabinete. O sea, porque Burgos es la continuidad del Parlamento de Ignacio Walker en La Moneda. Es el que todas las semanas te enfrenta a la contradicción y a la tensión interna. Claramente eso no va a pasar con Mario Fernández. Y en ese sentido hay una ganancia para la presidenta. O sea, pero no un nuevo ciclo. Porque eso no tiene que ver con que la agenda de restauración conservadora o que Burgos era la cabeza, el símbolo del realismo sin renuncia, porque tiene un ministro que es claro en el realismo sin renuncia, es el ministro Valdés, y el ministro Valdés permanece. Entonces esto tiene que ver con una política ya personalista, o sea, con elementos de tensión, porque el ministro Burgos fue permanentemente un niño taimado dentro del gabinete. O sea, cuando él se va a los 2 días para dar una entrevista a Canal 13 en Londres, en vez de quedarse callado, cumpliendo el rito, y quedarse con lo mínimo. Va contra el segundo piso y va con porque es un niño taimado en política, ¿no? Tú lo ves como, así mismo como la última medida de todas las cosas. Entonces él se preocupa mucho de decir que se renunció, que él se aburrió y se cansó y se fue. La presidenta no lo sacó, no estaba ocasionando un conflicto. Entonces, y sabemos que no es así, ese nivel de autorreferencia expresa que eso ya es insostenible. Ahora, afortunadamente, eso se acabó. Entonces el gobierno no es que vaya a mejorar ni vaya a remontar la gestión política, porque los problemas van mucho más allá de una persona. Pero no se puede mejorar si tú estás en un gobierno que durmiendo con tu mejor enemigo. Claro, con un conflicto intestino en el corazón del poder. ¿Tú le ves alguna lectura un poco mayor a este cambio? No, a ver, ¿Algo vinculado con algún cambio de ciclo o no? La verdad que no veo en Mario Fernández un cambio de ciclo. No, de ninguna manera. Más bien una suerte como de retroceso hacia la vieja concertación. Podemos estar más o menos de acuerdo si eso es buena o mala estrategia, pero no lo veo como un exponente de un nuevo ciclo de ninguna manera. Ahora, lo que sí creo que sí es muy cierto es que las diferencias entre Burgos y Bachelet llegaron a un punto sin retorno desde hace un buen tiempo, digamos. Desde que no viaja a la Araucanía, que fue como en enero, creo, o en diciembre, enero, que ya la situación era absolutamente... Y ya antes era difícilmente sostenible. Era muy difícil, y que al final de cuentas nos lleva a una pregunta que es un poco más profunda, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la DC y la nueva mayoría, digamos? O sea, yo entiendo la estrategia política de continuar con la DC en el Ministerio del Interior. De otra forma, se va. O sea, si Bachelet hubiera decidido acudir a su partido, por ejemplo, para llenar el cupo de Burgos, yo creo que a la mañana siguiente la Carolina Goich, no sé si exactamente ella, pero una parte importante de la DC, no solo deja el gobierno, sino que además deja la... No, yo creo que eso es imposible. O sea, claro, la pregunta es... que mandar gente con sueldo o a la casa sin sueldo, eso no pasa. Las renuncias no... ¿Tú dices que no? No, por supuesto. Viven del aparato del Estado muchas Claro, gente. Esto no se trata de sí, bueno, pero tú no puedes... de asignar puestos de poder, vienen elecciones. Ahora, racionalmente ocurriría lo que tú dices, racionalmente. Lo que pasa es que emotivamente la gente... Es que si no fuera así... Yo discrepo mucho de esos análisis sobre que la política se mueve por un deber ser, que el único deber ser es ocupar cargos de poder. Eso es parte de la crisis de la política. De la decadencia. Ojalá se moviera por ese tipo de convicciones. De otra forma, entonces, no logro explicarme por qué un ministerio tan importante como el del Interior estaría ocupado por un sector político que Bachelet le tiene tanto desprecio. Entonces, no lo logro entender. Si no hay un cálculo político de mantener a la coalición, entonces no... La cuadratura del círculo, po. Bachelet es temerosa, no va a ir más allá de lo que tiene un horizonte lo establecido. No es claro, pero es que si es temerosa es porque quiere que la coalición continúe en el tiempo. Por supuesto, si es lo único que tiene, si la nueva mayoría es un invento de ella. Y su pega es que entonces no solo tiene que ver con... Ella piensa como llenar vieja política, no dice, ¿sabes que esta cuestión hacer algo no implica costo? Se tiene que ir la y somos otra gente, lo voy a hacer, y no es un liderazgo capaz de innovar en algo diferente en términos políticos. Ella es hija de los partidos tradicionales, de las ideologías tradicionales, de la concertación, del esquema, de estos son los márgenes. No hay un horizonte paradigmático capaz de decir, ¿sabes qué? Ya, esto se ha hecho de esta manera, pero ¿y si lo hacemos de otra? Ahora, lo que tú dices, muy preocupante de ser así, yo coincido en todo caso, pero como abstracción, porque no estamos dándole cabida, a propósito del inicio del programa, ¿no?, a estas energías de la juventud que quiere cambio, que quiere mejorar la política, con errores, por supuesto, ¿no? pero hay una energía positiva detrás de todo eso, y tenemos una clase política envejecida
Y por eso estamos en una crisis. Pero envejecida y además es sorda, ¿no? Y sin la voluntad de hacer los cambios. O sea, está, claro, sin capacidad de innovar sobre sí misma, sobre sus prácticas. Y eso requiere lógica, mucha energía y muchas su ganas, y dinámica, mucho liderazgo, claro, claro, que hoy día no está. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahora, perdón que vuelva con lo del Ministerio del Interior. Yo creo que va un poco más allá que solo llenar puestos de trabajo, el por qué la ADC se queda. Y no estoy asegurando de que si no estuviera en el Ministerio del Interior se irían, digamos, automáticamente todos los DC, pero yo creo que habría un quiebre muy profundo si es que Bachelet se decidiera. O es un riesgo, por lo menos un riesgo. Es un riesgo que no quiere pero correr la mi pregunta es un riesgo que, a ver, Bachelet ha tomado muchos riesgos en estos últimos 2 años, muchos, ¿no? Pero este es uno que no toma, que no está dispuesta a tomar. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Es solo porque hay muchos DC en el aparato público? Yo creo que va más allá de eso, ¿no? Presidente de la República, que le queda hecha la pregunta. Oye, nos la voy a invitar despedimos. al programa para que nos conteste. Vamos a parece? vamos a invitarla. Y si, ¿Vendrá? y si viene, vamos a estar muy contentos de tenerlo acá, por supuesto. Juan Luis, muchas gracias a por ustedes. estar acá. Muchas gracias. Mirko, gracias. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana.